Buenas noches, hermano que me escucha. Este es el pastor David Ramos de Iglesia Familiar Downtown. Y estoy tan agradecido al Señor de poder llegar a tu casa a través de estos medios hoy en el día que celebramos el Viernes Santo. Y usualmente en días como hoy nosotros nos reunimos como iglesia para recordarnos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy lo que quiero hacer es por unos momentos quiero leer la palabra del Señor para recordar cómo fue que ocurrió esto. Pero también te quiero hablar algunos puntos importantes en el día de hoy. Especialmente quiero que contestes la pregunta, ¿qué vas a hacer con Cristo? Y la palabra del Señor que vamos a leer en esta noche se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a estar leyendo del versículo 26 al versículo 47. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se diría, dichosas las estériles que nunca dieron a luz, ningún amamantaron. Entonces dirían a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no será cuando está seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo. Si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal respondió, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos los que hacen delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y aquí en la palabra del Señor podemos ver cómo fueron los últimos momentos de vida de Jesús. Cómo fue vituperado y cómo fue puesto en una cruz y burlado mientras estaba en la cruz. Pero me pregunto algo importante. Diría yo
¿qué en realidad fue el efecto de la muerte de Jesús en ese momento? Y yo creo que la palabra del Señor en este tiempo o en esta noche pudimos leer de que tuvo un gran efecto, no solamente para aquellos que estaban alrededor de la cruz viendo el espectáculo, pero también para aquellos que habían llevado a cabo la muerte de él. Y lo que estoy hablando es de este centurión. Y la palabra del Señor dice de que este hombre estaba en medio de lo que ocurrió en ese día. Y es algo interesante porque la palabra del Señor dice en el verso 47, el centurión al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, y me pregunto, ¿qué fue lo que había visto el centurión? Déjame dejarte saber que el centurión no era cualquier hombre en la milicia romana, sino que el centurión tenía 100 hombres a cargo de él. Él era el que llevaba a sus hombres y los repartía y los mandaba a la guerra cuando tenían que ser enviados. Pero no solamente eso, él era el que los corregía a ellos cuando estaban haciendo mal. Este hombre era los más valientes dentro de la milicia romana. Y cuenta la historia de que los centuriones se cambiaban constantemente porque en la batalla iban al frente de la guerra. Ellos eran los primeros por su valentía. Y me pregunto, ¿qué vio el centurión? Y quiero tomar unos minutos para recordarte las cosas que probablemente vio el centurión. El centurión probablemente vio cómo a Jesús fue entregado frente a Pilato para que lo mataran. Después el centurión fue el que lo envió donde Herodes para que Herodes echara suerte sobre él y decidiera qué hacer con este hombre. Y cuando trajeron a Jesús de regreso, fue lo más probable el centurión el cual lo recibió. El centurión vio cómo los israelitas y el pueblo de Israel escogió a Barrabás antes que a Jesús. Pero eso no fue todo. Lo más probable el centurión vio cómo fue vituperado Jesús. El centurión vio cómo se le dieron esos latigazos a Jesús en la espalda. El centurión vio cómo se abría la espalda cuando se daban los latigazos. No solamente eso, lo más probable fue que el centurión fue el que dio la orden para que se llevara a cabo esta brutalidad. También lo más probable, el centurión vio cómo a Jesús le ponían una corona de espina. El centurión tuvo que haber visto cómo pusieron esta cruz gigante sobre Jesús para que él la cargara. Y vio el sudor y vio la sangre corriendo de Jesús y la inhabilidad de poder cargar esta cruz. Lo más probable fue el mismo centurión el que decidió de que trajeran a alguien para que cargara la cruz por Jesús, porque ya este hombre, Jesús, no podía cargarla más. Y vio cómo Jesús fue por el pueblo hasta llegar hasta el Gólgota. Y cómo la gente tiraron sus amenazas y dijeron sus cosas en contra de Jesús. Pero cuando llegó al Gólgota, lo más probable fue este centurión el que dio la orden para que le introdujeran los clavos en las manos de Jesús y en los pies y levantaran aquella cruz y pusieran a muerte a este hombre. Pero estoy seguro que este centurión también fue el hombre que escuchó las palabras amorosas que salieron de parte de la boca de Jesús. Palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras como: Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Entregándole su mamá a Juan. Pero no solamente eso, lo más probable fue de que este centurión escuchó cuando Jesús le dijo al otro pillo, le dijo: hoy mismo
Le recalco a este criminal: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabras de amor. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que dentro de toda esta escena, mientras él está escuchando estas palabras de amor, en la parte de atrás está escuchando los hombres que dicen: qué bueno, si tú eres verdaderamente el Dios, el Rey de los judíos, sálvate? Y en su corazón hay un tipo de guerra, porque ahora veo este hombre que está en esta cruz a punto de morir, y lo que he escuchado de parte de él son voces y palabras de amor, mientras la gente lo hace ver como un criminal. Me imagino que su corazón se estuvo moviendo, estuvo inquieto al frente de esto. Luego dice la palabra del Señor que vio el día que se tornó en noche. Y de repente escuchó las palabras de Jesús que dijo: todo ha sido terminado. Y lo más probable fue que sintió el terremoto después de que Jesús dijo las palabras. Y es algo interesante que frente a todo lo que vio el centurión, no decidió correr de Cristo, sino que decidió correr a Cristo. Y tú te preguntas: pastor, ¿por qué estás diciendo estas cosas? Porque lo más probable es que tú has visto lo que estamos pasando en estos días. Tú has visto cómo la calamidad y el problema, la situación que estamos viviendo en estos días, nos ha llevado a un punto en el cual la fe nuestra viene en guerra contra lo que estamos viendo. Y tú puedes decir: Señor, ¿cómo puede ser posible de que esto está pasando? Sí, está pasando porque hay un Dios amoroso que está esperando que todos nosotros, el creyente y el no creyente, torne su mirada una vez más hacia Él. Y es interesante porque el libro de Lucas dice que el centurión dijo: verdaderamente este hombre era justo. Pero cuando vas al libro de Marcos, Marcos dice otra cosa que dice el centurión. Dice el libro de Marcos capítulo 15, versículo 37 y el versículo 39, dijo que el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y volver y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, quiero que escuches algo. Frente a lo que estamos viendo en esta vida y la cruz de Jesús, tienes que tomar una decisión. Y esta noche quiero hablar contigo porque hay una decisión explícita que se tiene que tomar. Porque al frente de la calamidad y lo que dice la gente, como escuchó el centurión, y de las cosas que probablemente él dio permiso, pero otras que él hizo personalmente, no pudo obviar la pregunta: ¿qué voy a hacer yo con Jesús? Ahora, ¿qué hago? Para aquel que no conoce a Cristo, tienes que escoger si te dejas llevar completamente por lo que dice este mundo y esto que está ocurriendo, en el cual puede llevar a muchos de nosotros a un momento o a un sitio donde no queremos llegar, algunas personas hasta la muerte. Y vas a tener que escoger: ¿sigo como estoy o Cristo? Te voy a decir la segunda parte de esto, de que estoy seguro que este centurión, al haber dicho estas palabras, tuvo el mismo resultado que el otro criminal que estaba al lado de Jesús, que ese mismo día su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y te digo esto porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que todo aquel que llame y confiese el nombre de Jesús será salvo. Porque con el corazón creemos y con la palabra y con nuestra boca nosotros confesamos para salvación, dice la palabra del Señor. Y esta noche la pregunta sigue: ¿qué vas a hacer con Jesús?
Porque Jesús trae la esperanza que tenía el criminal de que ese mismo día estarás con él en el paraíso. Al frente de la muerte, el criminal pudo tener la esperanza de vida eterna. Porque, mi hermano, hay una gran diferencia entre esta vida, que pueden ser 60, 70, 80, 90 años, 100 años, comparado con una eternidad con Cristo. La realidad es que esta vida no se compara. Pero Jesús vino a morir en esa cruz para darnos a ti y a mí la seguridad de una nueva vida eterna en Cristo Jesús. En esta noche yo quiero que tú sepas de que yo estoy convencido de que al frente de la cruz de Cristo vas a encontrar paz y esperanza. Este centurión, cuando vio lo que estaba sucediendo alrededor de él, tuvo que decir: realmente Dios es verdadero. Y yo te insto en esta noche, donde quiera que nos estás viendo, no importa alrededor de quién estás, para que tú tomes la misma decisión que tomó el centurión y decir: Jesús, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo vengo a decirte que si tú haces eso en esta noche, la palabra del Señor dice que ahora tú has entrado de muerte a vida, a ser parte, has entrado de la familia de Cristo. Y por eso tenemos vida eterna con el Señor. Así que te pregunto en esta noche, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por la manera en que tú nos amas, Señor. Nos amas de manera tal que mandaste a tu Hijo a morir en la cruz, Señor, por nuestros pecados, para darnos vida eterna, Señor. Y en esta noche, mientras recordamos tu muerte, Señor, la pregunta sigue en el aire: ¿qué vamos a hacer contigo? Y yo oro, Señor, por aquellos que nos están viendo en esta noche, que todavía no han hecho una decisión por ti, Señor. Que esta sea la noche decisiva, Señor, en el cual ellas puedan poner su fe y su esperanza en ti, Señor. Pero también oro por nuestros hermanos, Señor, que ya han puesto su fe en ti, para que los llenes de fortaleza, Señor, durante estos tiempos. Para que los llenes de esperanza. Para que recuerden las mismas palabras que dijiste al criminal: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Para que podamos recordar las palabras que dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder recordar tu palabra cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa esperanza en nuestros corazones y llenarnos de tu paz, Señor, que pasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor, por tu muerte y por tu resurrección, que abrió puerta para la vida eterna para nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.